jornada, hace un montonazo pues que no nos vemos, digamos en forma, vamos agarrando nuevamente. Esta es la semana 2 o bueno, el material más bien de la semana 2. Y pues un análisis de de todo este cuento, de todo este material y demás, este video pretende ser más una guía de trabajo, una guía de cómo leer estos talleres, no sé si taller directamente, estos documentos, estos materiales. Entonces tenemos literatura contemporánea, esta es la segunda parte, la segunda de tres. Decíamos que este periodo comprende de 1950 a 1990. Y la clase, o bueno, la semana pasada veíamos un poco acerca de la generación del beat, con los autores allá destacados como Bob Dylan y como William Burroughs. Pero en este caso vamos a ver otro tipo de escritores con otro tipo de literaturas, otro tipo de escrituras que van más allá de simplemente pues como de ir en contra de la cultura, ¿no? Estos muchachos en realidad se sintieron bastante desolados, por así llamarlo, porque vivieron en carne propia los favores de la guerra, ¿no? Y es que resulta que Scott Fitzgerald y Hemingway, así como Steinbeck y William Faulkner, estos muchachos, digamos que se prestaron en el ejército para irse de periodistas, para hacer favores pues de mensajeros, de camilleros, de lo que pudieran hacer en la guerra. Vivieron esos cruentos momentos y pues terminaron escribiendo un poco después de ella. Se lo toma como la generación perdida, pero se escribe en la posguerra. Aunque ellos ya vinieran escribiendo antes, pues estamos hablando de justamente este movimiento como tal, ¿no? El primero de ellos es William Faulkner. Acá está una caricatura, una ilustración de Faulkner, Premio Nobel de Literatura 1950, si no me equivoco. Eh, Quisiera que revisaran un poco acerca de su escritura, porque mucho de lo que nosotros conocemos hoy con García Márquez se debe a este muchacho, bueno, a este señor. Faulkner se crea un mundo así como Macondo, un mundo mágico en donde pasan todas sus historias, de la misma manera como lo creó nuestro Nobel de Literatura, allá haciendo pues todos sus cuentos, que por así decirlo convergen en ese Macondo. Este también pues tenía su propio mundillo que era Yognapataupa, y allí aparecían pues todas sus historias, pero sus historias son de todo tipo. No es ese realismo mágico al que nos acostumbró quizá un poco García Márquez, sino de un realismo un poco cruento, de una escritura pues trágica, absurdista, llevada justamente pues a unos estados de sensibilidad bastante fuertes. Y pues ojalá tuviéramos un momento pues para pegarnos una leidita de alguna de sus obras, como El Ruido y la Furia, por ejemplo, o Sartoris. Dentro de, pues es que tienen un montón. Absalón, por acá están algunas de sus obras, Desciende Moisés, Mi Villorio, Las Palmeras Salvajes, y cuentos, montón de cuentos. Así que, bueno, este es el primero de estos muchachos. Aquí tenemos un fragmento del Ruido y la Furia, ¿sí? Y esto es como una pequeña reseñita, pues yo les dije que era que esto es como una guía de lectura, ¿no? Entonces no es que yo me ponga pues a ahondar en cada uno de ellos, sino que sepan pues cómo lo van a leer. El siguiente de ellos es Hemingway, también generación perdida. No voy a tocarlos a todos, es decir, no voy a traer hasta acá a Steinbeck ni a Francis Scott Fitzgerald. Sin embargo, no deja de ser importante pues que estos dos que les estoy trayendo son premios Nobel. Hemingway también lo fue en el 51, después de Faulkner, y se encuentra, digamos, dentro de una corriente muy parecida, pero mucho más salvaje,
Este muchacho, bueno, este señor, el maestro Hemingway, tiene unas propuestas, digamos, de escritura más brutales, un poco más fuertes. Todas, o bueno, la mayoría de ellas cuentan con personajes que viven, que vivieron o que van a vivir pues la guerra, y nos enreda justamente en todo el cuento bélico, porque en Doblan las campanas, por ejemplo, se desarrolla en la Guerra Civil Española, una novela, digamos, llena de heroísmo, de valentía, y pues por supuesto de preguntas, de cuestionamientos acerca del porqué de la guerra, que es que toda esta generación se lo planteó desde su escritura. Adiós a las armas, también desde el mismo título, por ejemplo, no está por acá reseñada, pero nos cuenta cómo es la vida de uno de los chicos que dejó la guerra justamente y se dedicó pues a la familia, y cómo esto pues termina, digamos, afectando toda la vida social, ¿no? Cómo la guerra marca. París era una fiesta, no, aunque autobiográficas, perdón, son novelas que sí o sí nos enseñan mucho, primero pues de historia, segundo de cómo vivía él sus días en Europa, y tercero pues cómo vivió el hombre la guerra, ¿no? Y no, yo les dejo, acá yo hice un fragmento del Viejo y el Mar, que es su última novela, quizá para muchos pues la mejor de ellas, para otros no tanto, ¿no? Para otros es como ya la visión más mercantil de Hemingway. Yo los dejo con un pedacito de esto, ojalá pues que lo disfruten y que sepan un poco más, y los que pues más bien, que esto sirve, yo les he dicho, como una panadería, ¿no? Que ustedes vienen y recogen lo que mejor les convenga, lo que más les guste, y que se lleven algo, ¿no? Sobre todo pues que compren literatura, bueno, que se lleven algo de literatura, y no van a comprarla, hoy la tienen allá disponible para que la descarguen, eso hasta gratis es. Luego viene el taller de literatura potencial, que se llama Ulipo. Ulipo, no es Oulipo, sino Ulipo. Ulipo, de hecho. Y dentro de todo este sistema, pues dentro de todo este taller, nacen unos tipos de una escritura loquísima. Por ejemplo, aparece George Perec, que está por acá. Este muchacho viene y hace de la novela más bien una experimentación, y experimenta de todo tipo. De hecho tiene libros que no se pueden clasificar en ninguna de las estéticas. No puede decirse pues que sea ensayos, o que sea novela, o que sea cuento, o que sea poema, porque la vaina es así, es un híbrido de muchas cosas, y pues el man se dedicó fue a hacer esas vainas. Igual Italo Calvino, que está por acá, que es del que vamos a hablar un poquito, nos propuso, dentro de todos sus ejercicios de escritura, uno que se llamó S7. S7 es parte de lo que les voy a preguntar en el taller de afianzamiento, que está en el formulario de Google. El S7 aquí, como viene reseñado, es que agarra un sustantivo y lo busca en el diccionario, pero o sea, agarra un poema, ¿sí? Coge todos los sustantivos del poema y busca en el diccionario el sustantivo que le siga pues siete posiciones adelante. Yo por ahí les dejé un ejemplo en el taller de afianzamiento que estaba pues para esta oportunidad. Y fíjense bien en ese ejemplito, háganlo pues bien juiciosito, ¿no? De hecho, de eso se trata, hacer todos estos cuentos, pero pues que se queden con la idea de que estos manes experimentaron con la escritura, experimentaron, la literatura fue enteramente una cosa rarísima. Si veníamos hablando en un momento de que el beat
llega y propone cuestiones mecanizadas, pues escritura automática, ¿no? Estos tipos hacen todo lo contrario. Estos tipos repiensan, revalorizan, o más bien revaloran el concepto de creación literaria y lo llevan a unos estados del pensamiento brutales. Digo brutales porque van más allá de la simple escritura, simple escribir por escribir, como en algún momento el dadaísta se lo propuso. Pues estos tipos no hacen para nada esto. Estos tipos repiensan una y otra y otra y otra vez la escritura misma. De hecho, el mismísimo George Perec está, digamos, en todos los cursos de escritura. Se tiene que ver alguna de las obras de Perec porque justamente nos dicen las otras formas de explorar el mundo, las otras formas de ver el mundo, las otras formas de concebirlo y de escribirlo. De la reescritura estamos hablando. Y este ejercicio del S7, que me parece que es un encuentro muy chévere pues con literatura, porque pareciera pues que se estuviera escribiendo de otro poema cuando nosotros nos reinventamos con este tipo de escrituras. Yo creería que no es mucho más por contarles. Aquí hay un fragmento de una novela pues que escribió Italo Calvino también, que se llama Hace una noche de verano un viajero, y se darán cuenta tan solo pues con el inicio, que este es el inicio de esta vaina, ¿no? Tan solo con el inicio de qué es lo que se trata todo este cuento del experimento. Es que de verdad que estos ejemplos son, pues no están puestos así porque sí, simplemente, sino pues porque definitivamente eran necesarios para la concepción de estas escrituras, ¿no? Entonces los dejo ahí para que vean el fragmentico de la novela. Si les gusta, pues con muchísimo gusto me la piden, yo se las paso, o la buscan en internet, que ya está todo. Internet tiene de todo, eh, hasta lo que pues, cosas que uno nunca se imagina están en internet, así que no, tiene un montón. Listo, y terminamos con Saramago, este portugués, otro Nobel de literatura del 98. De hecho es muchísimo más contemporáneo y se dedica, por supuesto, acá lo dice, ¿no? Pues la escritura comprometida. Pues el tipo era socialista, que de hecho no era comunista. Murió hace un par de años, bueno, varios años ya, y dejó unas obras que definitivamente se instalan en el en la cabeza pues de todo gran pensante del siglo XXI. Sí o sí, este muchacho pues en su juventud, valga pues decir que no era muy reconocido pues por su estado de pelea, de pugna pues en contra de su gobierno. Muchos lo criticaban más que todo pues por su posición así afrentosa frente a los atentados, frente a las dictaduras. De hecho pues se opuso totalmente a la dictadura de Salazar en Portugal y escribió un montón en contra de todo este cuento. Pero quizás el modelo que nosotros tenemos de un escritor que viene haciéndose desde abajo, desde la imposibilidad. El tipo no se dedicaba a la literatura como tal. Pues el tipo era cerrajero, de hecho, y en sus ratos libres pues se ponía a hacer su literatura, a leer sus textos y demás. Y de un momento para otro pues comenzó a ser reconocido con un par de novelas. De hecho, digamos que novelas que no tenían mucho comunismo pues en su sangre, en sus venas, y eso le sirve pues para catapultar todo su pensamiento. Sin embargo, pues no toda la escritura de Saramago tiende a ser izquierdista, aunque sí tiende a ser un poco anticlerical. Eso sí, seguramente se lo encontrarán con libros como Caín,
como el Evangelio según Jesucristo, que es una visión un poco más humanizada de la concepción y del mundo que vivió Cristo en su época, ¿no? Que a nosotros nos muestra una visión pues más divina o divinizada, de hecho. Saramago, por así decirlo, como que repiensa todo este momento y nos muestra una vida más próxima a lo que pudiera llegar a ser realmente. Recomendadísima la de el Evangelio según Jesucristo, entre otras que han sido llevadas al cine, por ejemplo, como El hombre duplicado, que de hecho tenemos por acá en el taller de afianzamiento, vamos a trabajarlo un momentico. Y además el ensayo sobre la ceguera, que también se le hizo una película ya que se llamó Ceguera, no le pusieron el ensayo. Se hizo un ensayo sobre la lucidez también. Este tipo escribió un montón de obras importantísimas. Allá está Las intermitencias de la muerte también, que es una novela brutal en donde la muerte un día decide, por ejemplo, dejar de trabajar. Ahora en este país pues no muere nadie y nos cuenta pues, o da cuenta más bien, de la importancia de la muerte en las sociedades, de cómo es que se necesita la muerte, pero se necesita la muerte como parte del descanso, ¿no? Péguenle la revisadita. De verdad que no pierdan el tiempo y sí ganan un montón. Una cuestión que se vuelve característica dentro de la novela de Saramago, o bueno, dentro de la escritura de Saramago, es el hecho, está por acá. Yo les dije que no les iba a leer, yo les hablo de esto un poco, ustedes ya consultan y leen la guía y demás, pero esto me parece que es importantísimo, y es que Saramago evita los signos de puntuación, evita su uso, o el uso más bien que hace todo escritor. Por ejemplo, el hecho de llegar y poner un guión para, no sé, para que esto señale pues que hay un diálogo, pues el man ya no lo usa. Ya no usa, por ejemplo, los signos de admiración o de pregunta o interrogación, como ustedes lo conocen, entonces tampoco los utiliza. El punto y la coma tampoco viene y lo utiliza, ¿sí? O sea, los signos de puntuación básicos, el punto y la coma, de hecho, en su estructura tampoco tiende mucho pues a utilizar capítulo 1, capítulo 2 y así, ¿no? Porque considera a la novela pues como toda una unidad. Entonces el tipo no hace fragmentación de ninguna vaina y se encuentra uno con un estilo que simplemente digamos que cambia todo tipo de forma de concebirlo. Pues, fíjense acá, por ejemplo, les voy a leer un momentico para que lo tengan en cuenta. Dice, agarramos desde acá: esperó a que Baltasar terminase para servirse la cuchara a él. Era como si callada estuviese respondiendo otra pregunta. ¿Aceptas para tu boca la cuchara de la que se ha servido la boca de este hombre, haciendo suyo lo que era suyo? Y uno dice, venga, ¿cómo así? ¿De verdad usted no va a parar, no va a poner un punto acá? No se pone punto. Para señalar que hay un diálogo, el tipo deja de utilizar el guión largo, como les venía diciendo, y en lugar de bajar esto pues y ponerlo en otro renglón para hacer que este muchacho esté hablando, esta chica esté hablando, entonces simplemente pues lo pone en mayúscula. Las mayúsculas representan que hay un diálogo, que alguien comenzó un diálogo, y si se fijan bien, aquí hay una mayúscula después de una coma, y aquí también hay una mayúscula después de otra coma. Eso pasa, esto es parte de la... Aquí también, mírelo, cuántas horas hace, cuál es su gracia, y uno dice, pues, obviamente hay que tener muy pendiente, muy presente, mejor dicho, este estilo, que no nos muestre los diálogos tal cual como están, o que no haya signos de puntuación, interrogación y demás, o bueno, que haya muy pocos.
digo yo muy pocos porque solamente se utiliza la coma y el punto y los demás pues están enteramente por fuera de toda esta dinámica. Lo que hacen es que el lector tenga que estar pues muchísimo más activo, ¿no? Es importante que lo tengan muy en cuenta porque puede hacer que ustedes agarran el libro en la mitad y dicen, pero pues, ¿cómo así? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿De qué carajo nos está hablando? Pues parte justamente de eso, de que necesitamos a un tipo muchísimo más activo en cuanto a la lectura para poder enfrentarse a todo este mundo saramaguiano, ¿no? José Saramago, portugués, recomendadísimo en esta segunda semana, ¿no? Así como Calvino, o como Hemingway o como Faulkner. No, esto es de la literatura que realmente nos debería estar importando, ¿no? Ojalá tengan el espacio, tengan el tiempo pues para sacar adelante todos estos textos y nada, pues no nos queda otra cosa que dedicarnos a hacer el tallercito de afianzamiento. Los dejo, no sin antes desearles pues que tengan una feliz semana, que tengan grandes éxitos y que bueno, nos vemos en la semana número 3. Cuídense mucho, pásenla bonito y nos hablamos después. Chao. Juicio pues.